Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo webinar de la Red de Descentralización y Gestión Fiscal Subnacional. En primer lugar, permítame presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Huáscar Eguino, especialista líder de la División de Gestión Fiscal aquí del banco. Nos informan que tenemos aproximadamente 150 personas participando en este webinar. Les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por su atención. Este es un webinar que va a tratar sobre el uso de los conceptos de economía del comportamiento en la tributación local. Vamos a proceder como la anterior vez, básicamente dividiendo el webinar en tres partes. En una primera parte se van a presentar los conceptos básicos de la economía del comportamiento y hemos invitado a dos colegas con amplio conocimiento sobre el tema. Tenemos a Carlos Scartazzini, que lidera el grupo de trabajo en economía del comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y es líder técnico principal en su departamento de investigación. El trabajo de Carlos fundamentalmente se centra en tratar de incorporar los conceptos de economía del comportamiento en las operaciones del banco y ha estado trabajando en diferentes países y diferentes temas en los cuales el banco tiene operaciones. Carlos obtuvo su doctorado y maestría en economía en la Universidad George Mason de los Estados Unidos. También nos acompaña Gustavo Canavire. Gustavo Canavire es especialista económico senior en el Departamento de Países Andinos del banco. Obtuvo su doctorado y su maestría en economía en la Universidad del Estado de Georgia en los Estados Unidos y realiza investigación también en el ámbito de descentralización y gestión fiscal subnacional. Posteriormente tendremos la presentación de tres casos, un caso de Estados Unidos, uno de Brasil y otro de Uruguay, y el tercer bloque estará fundamentalmente abierto a dilucidar y tener un espacio de diálogo, preguntas y respuestas a las presentaciones que hagan los ponentes. Eso es básicamente lo que tenemos hoy día. Bienvenidos a todos. Le voy a pasar la palabra a Alejandro Rodríguez para que nos explique un poquito cómo va a funcionar la parte de la dinámica del webinar. Gracias, Huáscar. Sean todos bienvenidos. Gracias a todos los que están conectados, acompañándonos desde sus oficinas, hogares y demás. Bueno, rápidamente, ¿cómo va a funcionar la logística de este segundo webinar de la red de descentralización? Para los que nos acompañaron la vez pasada, va a ser todo igual. Para los que no lo hicieron, se los explico. No se van a abrir los micrófonos de ustedes para que nos hagan las preguntas o para que le hagan las preguntas a los expositores, sino que si ven allí en su pantalla, en la plataforma Zoom, en la parte de arriba o en la parte de abajo, viene lo que es un botón que dice chat. Ustedes hacen clic en ese chat y van a ver un chat que es compartido para todos los que estamos conectados a esta actividad. En ese chat, a medida que los expositores estén haciendo su exposición, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, poniendo sus consultas, comentarios y demás. Y una vez que pasemos a la sección de preguntas y respuestas, se van a escoger las preguntas más relevantes o las que más hayan aparecido a lo largo de las exposiciones y se le plantearán a los ponentes para que en ese momento ellos las puedan contestar. Entonces, nuevamente, no se abre el micrófono, todo a través del chat, por favor. Si alguien tiene cualquier dificultad con el chat, favor de comunicarse con IDB Host de manera privada. Ahí lo pueden hacer a través del chat también. Gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, damos paso a la primera presentación. Estará a cargo de Carlos Scartazzini sobre la importancia de la economía del comportamiento en la gestión pública y particularmente en lo que respecta a la tributación local. Adelante, por favor, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Huáscar, Alejandro. Es un placer compartir este panel con ustedes, con Gustavo. Y la verdad, bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Espero que a muchos de todos probablemente nos conozcamos personalmente. Ahora a la distancia, la verdad que es un placer estar aquí y participar de este panel. Claramente, creo que es un tópico muy valioso, ¿no? Y acá en el banco, hace ya bastante tiempo que estamos trabajando en la utilización de las herramientas de la economía del comportamiento para mejorar la efectividad de las políticas públicas. Como contaba Huáscar, soy el líder del grupo de economía del comportamiento del banco. Y un poquito
dado el tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Podríamos hablar horas o días sobre el tema, pero dado que tenemos solo unos minutos, no quería expandirme en grandes discusiones teóricas, ni mucho más, sino tratar de ir directamente al punto, de tratar de ver, bueno, ¿cómo es esta idea? ¿Cómo podemos utilizar las herramientas de la economía del comportamiento para mejorar la tributación subnacional, que es el tema que nos convoca? Entonces, voy a estar contándoles, usando algún par de ejemplos, para que tratemos de entender a partir de ellos la importancia que puede tener la economía del comportamiento. Entonces, cuando yo pienso, y esto agradezco, estos son datos de algunos de nuestros múltiples proyectos, este caso son datos de la Municipalidad de Santa Fe en Argentina. Básicamente, lo que pueden ver del lado izquierdo de la pantalla, lo que pueden ver es cómo es el cumplimiento tributario, esto es el primer semestre del 2016, y lo que uno puede ver ahí es que cuanto más oscuro es, mayor es el cumplimiento tributario, cuanto más clarito, menor es el cumplimiento tributario. Entonces uno ve que en una ciudad como Santa Fe, una de las ciudades más importantes de la Argentina, uno puede ver cómo hay zonas de la ciudad donde hay bastante cumplimiento y zonas donde hay un menor cumplimiento. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que determina el cumplimiento? Uno puede pensar, bueno, acá claramente hay un patrón geográfico claro, donde uno puede decir, bueno, mire, claramente hay un tema, por ejemplo, de capacidad contributiva. Hay gente que vive en las afueras de la ciudad, en zonas quizás con menor capacidad contributiva, y eso es lo que explica la menor tributación. Sin embargo, cuando uno mira al lado derecho de la figura, donde uno entra, ahí uno entra al nivel de la manzana, digamos, ¿no? del bloque geográfico, uno ve que aún en lugares que son muy parecidos, donde la gente claramente va a ser muy parecida, el tamaño de los lotes es muy parecido, hay también una alta varianza en términos del cumplimiento. Es más, si ustedes miran, en un mismo bloque hay una esquina donde la gran mayoría de los contribuyentes pagan y hay una esquina en la cual no pagan. ¿Okay? Entonces, estamos en un área geográfica concentrada, estamos en un área geográfica donde el poder adquisitivo de la gente o contributivo de la población es más o menos similar, y uno ahí encuentra gente, puntitos verdes, llamémosle, que pagan, y después vemos puntitos rojos que no pagan. Entonces, uno quiere tratar de entender qué es lo que hace que existan estas diferencias, donde nuevamente uno empieza ya a dejar de lado lo que puede ser la tasa impositiva, lo que puede ser el accionar de la administración tributaria local, etc. Acá claramente estamos mirando a gente que tiene todo eso lo igual, sin embargo se comporta distinto. Entonces, cuando uno empieza a analizar qué es lo que está pasando, uno se da cuenta que acá lo que están variando no son factores externos, sino son las percepciones que tienen los individuos respecto de varias cosas que hacen al cumplimiento tributario. Entonces, nosotros hemos hecho encuestas, y acá les doy un ejemplo, pero hay muchos, donde básicamente lo que la gente nos dice es ¿por qué no pagan sus impuestos? Básicamente dicen, mira, acá hay 3 razones por las cuales no se paga. Una es, si no pago no pasa nada. Esta idea de que hay poco control en América Latina, o que las penas son relativamente bajas, entonces la gente dice, bueno, yo no pago porque, total, si no pago no pasa nada. Entonces, eso, por ejemplo, en una de las encuestas que hicimos, básicamente el 50% de la gente en distintas ciudades, en distintos países, nos decía, bueno, si yo no pago no pasa nada. La segunda razón, que es muy importante, más del 60% de la gente dice, bueno, yo no pago porque malgastan el dinero. Básicamente, y las palabras a veces son un poquito más fuertes, son todos ladrones, son corruptos, lo pueden ver de distintas maneras, pero básicamente el mensaje es el mismo, es lo que yo pago no me lo devuelven en obras, digamos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que la gente tiene. Y el tercer punto es, ¿por qué voy a pagar si nadie más paga? Está esta percepción de que nadie paga, entonces, ¿por qué voy a pagar yo? Entonces, como les digo, esto en general, si bien de nuevo varía de país en país, estas son en general percepciones, y uno puede tratar de cambiar esas percepciones que tiene la gente. Entonces, una primera parte o una primera generación de productos que hicimos o de proyectos que hicimos tenía que ver con esto. ¿Cómo podemos cambiar esas percepciones que tiene la gente? Y una de las maneras que hicimos eso, este es el ejemplo de un trabajo que hicimos con la Municipalidad de Junín en Argentina, fue, bueno, ¿cómo podemos nosotros darle información a los contribuyentes que les haga cambiar esas percepciones? Entonces,
Lo que hicimos en su momento fue rediseñamos las boletas del impuesto predial, el impuesto a la propiedad, dependiendo del país. Básicamente el impuesto que paga el contribuyente por la propiedad que tiene en la ciudad. Y básicamente utilizamos este tipo de, estas boletas para darle información al contribuyente, donde queríamos cambiar esas percepciones, queríamos cambiar las percepciones de que no pasa nada si uno no paga, queríamos cambiar las percepciones de que el dinero se malgasta, y queríamos cambiar las percepciones respecto de que nadie más paga. Entonces, utilizamos este herramienta. Entonces, déjenme mostrarles cómo utilizamos a la economía del comportamiento para lograr ese objetivo. Entonces, una de las cosas que nos pasaba y nos encontrábamos era, si ven arriba a la izquierda en la pantalla, la gente decía, no, pero mire, no pasa nada si no pago. Entonces uno le decía a los contribuyentes, decía, no, pero mire, si usted no paga, en el caso de este municipio, decía, si usted no paga, usted tiene un interés compuesto mensual del 2% que tiene que pagar sobre la deuda. Entonces la gente decía, bueno, no, pero 2% no es nada. Entonces nosotros le decíamos, no, pero mire que es un interés compuesto mensual del 2%. Y la gente decía, 2% no es nada. ¿Ok? Básicamente había un problema cognitivo que tenemos casi todos nosotros en cómo uno interpreta lo que es un interés compuesto, un interés que se acumula mensualmente. Entonces, lo que hicimos fue una cosa muy sencilla, que fue, no cambiamos la ley, no cambiamos la penalidad, no cambiamos absolutamente nada, sino fue explicarle mejor a la gente lo que implicaba una tasa de interés compuesto del 2% mensual. Entonces, lo que le dijimos ahora al contribuyente, en vez de decirle, mire, la tasa de interés del 2% fue, mire, si usted tiene una deuda de 1.000 pesos, un interés compuesto del 2% mensual implica que al final del año va a deber 268 pesos adicionales de deuda. Y ahí la gente decía, uy, eso es un montón de dinero. ¿Ok? Entonces, la misma ley, la misma legislación, solamente presentarle la información de una manera distinta cambiaba la percepción que tenía la gente respecto del monto de la multa. Bueno, de esa manera, en este caso, logramos aumentar la recaudación en un 10%. ¿Ok? De nuevo, sin cambiar las leyes, sin cambiar las regulaciones, solamente cambiando la forma en la cual se informaba a los contribuyentes y cambiando el contenido en el cual se utilizaba. En ese caso, de nuevo, que es uno de los tantos casos, hicimos eso. Hemos hecho otras cosas, por ejemplo, para cambiar la percepción de los contribuyentes. Esto es un trabajo que hicimos con el municipio de Pilar, otro municipio en la Argentina, donde de nuevo estaba el problema de que la gente decía, malgastan el dinero, no sabemos en qué los gastan. Entonces les dimos a los contribuyentes, hicimos un mapa interactivo donde la gente podía entrar y ver en qué estaba gastando el municipio los dineros públicos, etc. Entonces, de nuevo, tratando de ver maneras muy claras, muy concisas, de bajo costo cognitivo para el contribuyente, pero que pudiera acceder y ver que el dinero que pagan en sus impuestos va a obras concretas y que no se malgasta. Entonces, digo, son distintas maneras en las cuales utilizamos la información que existe en los municipios, utilizamos las herramientas de la economía del comportamiento, reconociendo que los individuos a veces forman sus percepciones con información incompleta o información sesgada, o les cuesta procesar la información que reciben, y la utilizamos para mejorar el cumplimiento tributario. Otro ejemplo reciente, esto es un trabajo que hicimos con la Municipalidad de Santa Fe en la Argentina. Nuevamente acá lo que tratamos de utilizar es la idea de nuevo de los costos cognitivos y de la baja atención que presta el contribuyente. Básicamente el municipio utilizaba la herramienta, la carta, digamos, que pueden ver a la izquierda. Era una carta que no tenía color, una carta en blanco y negro, y era una carta que se utilizaba regularmente para informar al contribuyente cuando tenía deudas. ¿Qué es lo que pasaba? En el caso, por ejemplo, que tiene ahí del ejemplo, esta es una persona que no había pagado durante varios años. Quizás esta persona había recibido esa misma carta 20 veces. ¿Ok? Con lo cual, cada vez que ya la recibía, básicamente la ignoraba. Y la municipalidad utilizaba esa misma carta para informarle al contribuyente que había un plan de facilidades de pago. ¿Qué es lo que pasaba también? No solo la carta resaltaba poco y era una carta que ya el contribuyente se había acostumbrado, sino que además la información que se le pasaba al contribuyente era bastante difícil. Lamentablemente ahí está bastante pequeño, pero si ustedes leen el texto, es muy difícil para el contribuyente entender
cuáles eran las ventajas del plan de facilidades de pago y cuáles eran las distintas alternativas que tenía. ¿Ok? Entonces uno podía pagar a contado, uno podía tomar un plan A que tenía 6 cuotas y que tenía ciertos beneficios, un plan B que tenía otro tipo de cantidad de cuotas, otro tipo de beneficios, etc. Y esos beneficios además eran sobre el interés que se había acumulado, que el individuo no necesariamente lo conocía, con lo cual era un instrumento que era muy difícil para el contribuyente entender, analizar y tomar decisiones. Entonces, lo que hicimos junto con la municipalidad fue diseñar un instrumento alternativo, que es el que tiene en el lado derecho, que básicamente tiene las siguientes características. Una es esa color, con lo cual llama más la atención, cambia el instrumento natural. La segunda cosa que tiene es que es mucho más claro respecto de las diferencias entre los planes. Ahí uno puede ver el plan A, cuántas cuotas son, cuál es el interés que se tiene que pagar, el plan B, cuántas cuotas, si hay que pagar un anticipo, no anticipo, etc. Entonces, es mucho más sencillo para el contribuyente visualizar los distintos planes. Y más importante que eso aún, es que nosotros le calculábamos al contribuyente cuál era el beneficio que obtenía a partir de cada uno de los planes. Entonces, ahora yo sabía que si yo pagaba cash, me beneficiaba o tenía una disminución del costo de intereses de tanto, si me acogía el plan A de tanto, el plan B, etc. Entonces, era una nota mucho más clara que le permitía al contribuyente tomar decisiones de una manera muchísimo más sencilla. Y cambiando solamente el formulario de nuevo, el plan de facilidades de pago es el mismo, pero cambiando el formulario que recibían parte de los contribuyentes, se logró que los contribuyentes que recibían este formulario más detallado, la probabilidad de que se registraran en el plan de facilidades de pago aumentara en un 30%. Entonces, de nuevo, entender cuáles son los costos cognitivos que tiene el contribuyente puede ser muy importante para tener una mayor efectividad de la política pública, de nuevo, sin cambiar las tasas, sin cambiar la ley, sin cambiar el nivel impositivo, ni nada. Entonces, ya voy a ir cerrando mi presentación, solo para decirte, bueno, les comenté una variedad de mensajes, cómo puede uno cambiar los mensajes, les mostré cómo uno puede utilizar los distintos instrumentos para hacer que el contribuyente, y esto no es todo lo que hemos hecho otro tipo de trabajos. Como ven en el lado izquierdo, no es exactamente un caso de impositivo, pero son incentivos para el empleado público. En muchos casos hay un problema que la baja recaudación puede estar determinada por incentivos bajos de los empleados públicos en recaudar, etc. Hemos trabajado en eso. Hemos trabajado con métodos de comunicación. Generalmente la gran mayoría de las administraciones tributarias en el mundo trabajan con cartas como el mecanismo de comunicación. Nosotros hemos trabajado, hicimos por ejemplo un trabajo con la Dirección Tributaria de Colombia, la DIAN, donde trabajábamos con cartas, con emails, con llamados telefónicos o con visitas personales, y vemos que el efecto que eso tiene es muy distinto. Para darles una idea, la probabilidad de que alguien con una deuda pague cuando recibe una carta es más o menos del 8%, mientras que la probabilidad cuando recibe una visita es casi el 90%. Es una altísima disparidad a través del método. Y también hemos hecho trabajos evaluando cuál es la efectividad de los programas de incentivos positivos, programas de premios. Los programas de premios es algo que se ha generalizado, nuevamente esta idea de que si uno le da un incentivo positivo a los contribuyentes, eso puede generar mayor cumplimiento. Lo que hemos visto es que hay muchos, probablemente la gran mayoría, que no funciona. Sin embargo, hay algunos que funcionan y nosotros hemos hecho algunos casos de eso. Entonces, solamente para terminar, solamente decirles que, mire, acá lo que le estamos diciendo es utilizar las herramientas de la economía del comportamiento puede servir para mejorar el cumplimiento tributario. En general son herramientas de bajo costo, como les he dicho, es cuestión de, en muchos casos, de rediseñar un cuestionario, es cuestión de utilizar un vocabulario distinto con el contribuyente, hacerlo más sencillo. Y que no necesitamos cambiar las leyes, no hay que ir al Congreso, no hay que ir al Consejo Deliberante, no hay que ir a la legislatura local, no hay que aumentar las tasas, no hay que cambiar las penalidades en muchísimos casos, es solamente cómo uno le llega al contribuyente, qué información se la da y cómo se la da. Así que voy a dejar acá y después seguimos en las preguntas, pero le doy paso a Gustavo. Muchas gracias. Previamente, muchísimas gracias, Carlos. Creo que los temas que has presentado son extremadamente interesantes.
Yo creo que el mensaje de que se trata de instrumentos de bajo costo y que pueden ser implementados de manera rápida es un mensaje muy importante, ¿no? Los países siempre están, y los municipios siempre están buscando soluciones que puedan implementar y que no impliquen cambios legales, legislativos o un costo, digamos, que sea prohibitivo para poder implementar algún tipo de reforma o de acción. Creo que en ese sentido, la economía del comportamiento brinda, digamos, un gran beneficio para los municipios de la región. Vamos a pasar la palabra ahora entonces a Gustavo Canavire, que va a presentarnos los conceptos básicos de la economía del comportamiento. Adelante, por favor, Gustavo. Bueno, primero, gracias Huáscar, y gracias Alejandro, Diana, Hugo, por haber montado esto. Creo que es muy interesante este tema y muy relevante especialmente para los gobiernos subnacionales, como se decía, como una estrategia alternativa para hacer políticas públicas. Es un gusto tener a Carlos también aquí, que es no solo el líder de este tipo de temas aquí en el banco, sino uno de los que por ahí saben más de estos temas en toda Latinoamérica. Entonces es un gusto compartir con él ahora. Y bueno, saludar a todos los que están del otro lado, aunque no nos vemos, pero igual sigue siendo un gusto compartir con todos ustedes. Básicamente lo que nos ha pedido aquí Huáscar y Alejandro es tratar de dar un pasito para atrás en relación a lo que mostraba Carlos, y hablar un poco sobre algunos conceptos básicos de la economía del comportamiento, tratar de entender de dónde surge toda esta historia de economía del comportamiento y más o menos cómo se aplica. Dada el tiempo que tenemos, esto puede ser en realidad son cursos de universidad que duran un semestre, un año, y tenemos apenas 10 minutos para poder hacerlo. Entonces vamos a tratar de comprimir y dar algunas ideas que sean lo más cercanas y más fáciles posibles, porque luego igual vienen Soraya y Simeón para contarnos algunos ejemplos. Entonces, el contenido de esta corta presentación básicamente es qué es la economía del comportamiento, cómo se afectan el comportamiento, cómo se puede medir alguno de estos empujones que te inducen a cambiar el comportamiento, y algunas ideas que van con la tributación subnacional, pero que creo que esa parte la van a expandir mucho más Soraya y Simeón. Entonces, partamos rápidamente de qué es la economía del comportamiento. Entonces, esto parte de entender, este es un ejemplo que Richard Thaler es el que lo utiliza en sus presentaciones, y simplemente me lo voy a prestar un ratito para esto. Pero tiene que ver con partir de que en la economía en general nosotros entendemos que el individuo, las personas, somos individuos racionales. Racionales en el sentido de que tomamos decisiones, no tenemos sentimientos, y que somos bastante rápidos procesando las decisiones y buscamos maximizar. Al estilo del señor Spock, para los que somos un poquito más grandecitos, y para los más jovencitos, a lo que Sheldon Cooper de Big Bang Theory quiere alcanzar un día hacer. Entonces, asumimos que los seres somos racionales, y está basado en el supuesto de que gran parte y este es el supuesto sobre el cual gran parte del diseño de políticas públicas se terminan realizando. Entonces, no siempre somos racionales, muchas veces actuamos más como un Homero Simpson, en el que, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio y hay opción de tomar las escaleras eléctricas, las tomamos, o agarramos el auto y nos vamos a parquear en el parqueadero que está más cerca de la puerta del gimnasio, básicamente por alguna razón que no la tenemos bien clara. Como resultado de esto, pensamos que pueden haber cosas que puedan ser irracionales, si quieres, en el corto plazo, pero que en el largo plazo pueden terminar siendo más racionales. Entonces, cuando evaluamos un poco este ejercicio, es que surge todo el tema de la economía del comportamiento, y que busca en esencia mezclar los aprendizajes que tenemos en economía con unos aprendizajes que vienen de psicología, para comprender un poco el comportamiento humano. ¿Y para qué queremos entender ese comportamiento? ¿Para qué queremos
poder tener estas motivaciones, básicamente para poder afectarlo, para poder cambiar un poquito. Como nos mostraba Carlos hace un momento, hay maneras que son pequeñas, que son relativamente fáciles de cambiar el comportamiento humano para poder moldear el resultado hacia lo que uno quiere en el diseño de políticas públicas. Entonces, la economía del comportamiento busca mezclar estos dos ejercicios para poder lograr cambios en el comportamiento de las personas, utilizando parte de psicología cognitiva, algo de psicología social, y hasta un poco de neurociencia más recientemente para predecir cómo se comportan los individuos, cómo nos comportamos las personas ante diferentes contextos. Entonces, ese es un punto que para nosotros es importante cuando estamos tratando de entender de dónde sale toda esta idea. ¿Y para qué nos sirve? Esencialmente, hay una parte que es más académica, en la que nos sirve para probar teorías, hay una parte que es más del tipo de análisis empírico, pero para nuestros propósitos nos sirve para mejorar y para diseñar mejores y más eficaces políticas públicas que se puedan reproducir a gran escala. Entonces, este concepto, esta idea de la economía del comportamiento nos sirve para diseñar unas mejores políticas, puede servir para diseñar mejores políticas públicas, tal vez hasta a menor costo que otro tipo de estrategias. Y cuando me refiero a costo, no necesariamente es el costo monetario, sino un costo político, un costo social que pueden incurrir en el diseño y la implementación de políticas públicas. Entonces, para esto se utilizan algún tipo de experimentos que nos sirven para probar teorías y potenciales políticas que pueden ser de distintos tipos, de laboratorio, de campo, naturales, aunque en este caso de políticas públicas creo que los diseños de laboratorio son más restringidos, siendo los de campo los preferidos. Entonces, más o menos ese es como un contexto de qué es lo que se entiende por economía del comportamiento y cómo se afecta el comportamiento desde el punto de vista más de políticas públicas. Como decían hace un rato, Carlos, tiene que ver con las alternativas que tienen para moldear la respuesta de las personas. En política pública, básicamente, esta busca modificar el comportamiento, en su esencia, la política pública busca modificar el comportamiento de la población para generar decisiones de los individuos y de la sociedad. Y para esto tenemos en esencia tres formas de modificar estas decisiones. La primera tiene que ver con regulaciones y leyes. La segunda tiene que ver con incentivos financieros, ya puede ser como impuestos, subsidios, penalidades, multas, o otra parte que tiene que ver con información. En general, esos tres factores afectan son base para el diseño de la política pública. En el caso de las intervenciones de economía del comportamiento, generalmente están sesgados más hacia la provisión de información y la provisión de incentivos, básicamente porque las decisiones de las personas están bastante influenciadas por emociones, por el contexto externo, por las reglas sociales y por la forma como se nos presentan las alternativas. Si vemos el ejemplo que nos decía Carlos, tiene la forma de presentación incluso puede tener algún efecto importante en términos de las decisiones de los individuos. ¿Cómo funciona esto? En general tienes un comportamiento actual que está condicionado por algunas barreras que puedan existir, tanto de las personas como de las actitudes que terminan teniendo esto, y se pueden identificar algunos gatilladores, algunos triggers que te hagan cambiar el comportamiento y poner algunos empujoncitos. En inglés se llaman nudges, pero la traducción sería empujones o algo por ahí que te permitan facilitar el cambio en el comportamiento. En el ejemplo uno de los ejemplos que nos mostraba Carlos era el cambio en el formato de la presentación de las cartas, que vienen con colorcitos, que tienen información más fácil de leer, que tienen más capacidad, una forma de mostrarla más fácilmente, y eso tiene un efecto importante. Entonces, estos empujoncitos lo que van a hacer es tratar de guiar el comportamiento de las personas hacia el resultado esperado, que pueda ser ya sea pagar mayores impuestos o otro tipo de comportamientos. Un par de ejemplos fáciles
tienen que ver, por ejemplo, con la basura. Cuando uno está pensando, una de las actividades que uno tiene a nivel subnacional generalmente está asociada con el desperdicio que se genera, y cuando queremos que las personas, queremos inducir a las personas que no boten más basura en el piso, tenemos varias alternativas. Una de ellas puede ser aplicar multas. Entonces yo cambio la legislación y digo, bueno, voy a poner multa a aquel que esté botando la basura en la calle. Podemos pagarles a las personas para que usen los cestos en la basura, es otra opción. O podemos buscar una alternativa que es un poco más sencilla, que puede ser, por ejemplo, pegar pegatinas verdes en el piso hasta el cesto más próximo. Entonces, esa es una forma de inducir el comportamiento de las personas para lograr que se reduzca el tirar la basura. Entonces, esto puede facilitar de alguna forma la reducción de la disposición de la basura y cambiar el comportamiento de las personas. Otro ejemplo que es bien típico en estos temas es cuando uno quiere que los niños compren alimentos que sean saludables en su merienda. Si tienes un niño que está recogiendo la merienda en un set de opciones que tengas al frente, puedes prohibir que la comida chatarra se sirva en la merienda. Obviamente ahí hay un costo que se puede incurrir. Puedes aumentar el precio de meriendas que sean poco saludables, afectar el precio que pagan las personas. O una opción también es colocar la comida chatarra en las bandejas más altas y los alimentos saludables a nivel de los ojos. Entonces, este tipo de intervenciones hacen que se cambie el comportamiento de las personas y se pueda manejar de mejor manera la respuesta de las personas a esto. ¿Cómo medimos este efecto de los empujones? Entonces, la forma de cómo se termina midiendo viene de la idea original, en esencia viene de los experimentos científicos que se aplican a medicina, en la que se les da, por ejemplo, un tratamiento a un grupo de gente y otro tratamiento, un placebo a otro grupo de gente que tienen enfermedades similares. Entonces, y ahí es donde comenzamos a ver el concepto de tratamiento y de control, en el que tienes un grupo que está afectado por la intervención y otro que no está afectado en la intervención. Al diseñar políticas públicas nos prestamos un poco ese ejercicio y confiamos un poco en la aleatoriedad que pueda darse para poder crear en base a eso lo que se llama un contrafactual, que nos permita comparar a aquellos que reciben el tratamiento, aquellos que están afectados por un empujoncito y aquellos que no están afectados por un empujoncito. Entonces, este concepto a veces de contrafactual es un poco abstracto porque nos dice qué hubiera pasado con un agente, que puede ser una persona, si hubiese o no hubiese recibido la determinada intervención versus otro que está en la orilla opuesta. Entonces, pero el concepto ese se basa simplemente en comparar dos grupos que son bastante similares y que son parecidos y que nos permiten hacer esa comparación. Algunas dificultades que existen, la verdad, al hacer este tipo de experimentos hay dificultades, no solo las dificultades logísticas que pueden surgir en esto, sino hay consideraciones éticas al poder hacer este tipo de experimentos, y hay una crítica a veces en la validez que tienen los experimentos por el lugar donde se los ejecuta, y si es que tienen, por ejemplo, validez externa, si se puede extrapolar los resultados hacia otros lugares, y es una consideración que se la tiene al momento del diseño de todos estos experimentos. Y finalmente, ¿cómo usamos este ejercicio, este tipo de empujones, este tipo de cambios de afectaciones en el comportamiento para la tributación subnacional? Básicamente hay varias formas, pero tienen que ver generalmente con afectar la administración tributaria, como nos ha mostrado Carlos. Ese es uno de los principales efectos que se pueden afectar, principalmente a nivel subnacional, tanto las tasas del impuesto predial como otras tasas que se puedan trabajar al interior de los municipios, o también de los gobiernos regionales, estatales.
también se puede afectar de alguna manera el comportamiento en términos de comportamientos riesgosos de salud o seguridad, pero sin duda el uso de este instrumento es bastante grande y se puede afectar distintos tipos de comportamiento y obtener distintos tipos de resultados, siendo los ejercicios de impuestos tal vez los que más se han trabajado a nivel subnacional. Entonces, yo quedo ahí para que tengamos una serie de respuestas, de preguntas. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Inicialmente pensábamos llevar las preguntas todas al final, pero nos han venido llegando algunas preguntas que son muy interesantes para ambos. O sea que preferimos abrir un espacio aquí para que podamos dialogar sobre estos temas. Le voy a pasar la palabra a Alejandro, que ha estado anotando las preguntas. Hemos estado seleccionándolas, ¿no? Hay unas preguntas que son bastante interesantes y que las va a transmitir Alejandro. Bueno, aquí hacen primero una pregunta para Carlos. Carlos decía o hablaba de incentivos a funcionarios municipales para mejorar la recaudación. Nos piden que si nos pudieras dar algún ejemplo y nos dicen que si hay algún instrumento de este tipo que funcione mejor para los funcionarios municipales. No, excelente pregunta y para ser sincero, esa fue la pregunta que nos llevó a empezar con esta agenda de investigación ya hace 10 años, ¿no? Esa era la principal pregunta, era esa. ¿Cómo hacemos para mejorar los incentivos de los empleados públicos en general y en particular el caso de los auditores? Lamentablemente, hoy día no hay tanta evidencia como uno quisiera, porque la mayoría de los investigadores se encuentran con la misma traba que me encontré yo, que es que muchos gobiernos son muy reticentes a hacer este tipo de intervenciones, ¿no es cierto? No, que el sindicato me va a hacer problema, que esto con otro. Con lo cual, lamentablemente, tenemos experiencia. El caso que yo les daba ahí es otro tipo de caso donde son funcionarios públicos que tienen que responder ante pedidos de información pública. Pero hay un par de casos que son muy interesantes, que se los puedo contar rápidamente, que se hicieron en Pakistán, porque es interesante cómo funciona y no funciona. La primera cosa que se hizo fue tratar de dar incentivos a los empleados muy similar. Eran empleados que tenían que identificar construcciones que no estaban declaradas. ¿Okay? Entonces, básicamente había un incentivo monetario al inspector que salía a la calle y de golpe encontraba que había una casa donde la persona decía que no había una casa. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Lo que terminó pasando fue que eso, en lugar de mejorar los incentivos para los inspectores, a hacer mejor su trabajo, incrementó el tamaño de los sobornos, de las coimas que pedían. Okay. Entonces después se hizo un segundo intento, que fue muy distinto, que fue el siguiente. Esto de nuevo es más difícil hacerlo a nivel municipal, pero se puede pensar una alternativa, que fue la siguiente. A los inspectores se los moviliza luego de unos años de ciudad en ciudad. O sea, el inspector no puede quedarse siempre en la misma ciudad, sino que se lo va cambiando de ciudad por una cuestión, de nuevo, de tratar de evitar que el inspector entre en relaciones corruptas con cierta gente. Entonces se los va movilizando. ¿Qué pasa? Eso tiene costos muy importantes para el individuo. ¿Por qué? Porque si me mandan a una ciudad que no me gusta, Entonces ahora lo que cambió fue que ahora se ranqueaba a los inspectores de acuerdo a su trabajo, y eso les permitía saltarse el orden de decisión. Ahora, en vez de que te mandes, si eras muy bueno identificando evasión, ahora no te mandaban a donde la administración tributaria quería, sino que ahora tú podías elegir, y si querías, podías ir a la ciudad capital o lo que fuese. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso claramente generó muy buenos incentivos ahora para los inspectores para detectar evasión y evitar la práctica corrupta, porque ahora el costo, digamos, de que me manden a una ciudad muy fea, digamos, era... Entonces, digo desafortunadamente la evidencia no es muy grande, y bienvenido todo aquel municipio que quiera hacer algo y que quiera hacer alguna investigación, pero existen incentivos que no funcionan e incentivos que quizás funcionan un poquito mejor, con lo cual hay que pensarlo cómo va a reaccionar el inspector ante cada una de estas opciones, ¿no? Gracias, Carlos. Ahora una pregunta para Gustavo. Gustavo nos hablaba de los experimentos, del grupo de tratamiento, del grupo de control. Ahí nos preguntan, ¿cómo corroboramos que la información
del empujón o del nudge del que estamos hablando realmente llega a la persona o grupo correcto? Gracias. Bueno, esa es una pregunta, creo que es clave de este ejercicio. Y parte del concepto del criterio de aleatoriedad que necesitamos para poder cubrir ese ejercicio. En general, lo que se hace es tratar primero de identificar aquel universo al cual vamos a terminar afectando mediante una intervención. Tenemos que tener claro a quiénes queremos cambiarles el comportamiento, porque si no tenemos claro de inicio a quiénes le cambiamos el comportamiento, es difícil poder hacer algo. Entonces, una vez que identificamos ese grupo hacia el cual nosotros vamos a comenzar a tratar de afectarle el comportamiento, el siguiente paso es tratar de seleccionar quiénes reciben y quiénes no reciben el tratamiento, quiénes son afectados por quiénes reciben las cartas que son bien bonitas o quiénes reciben las cartas que son demasiado cargadas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos basamos harto, nos apoyamos harto en la aleatoriedad que podamos lograr, porque este criterio nos garantiza que se den un grupo de tratamiento y un grupo de control que sean lo suficientemente parecidos. Ya en el caso de que hay algún, y ahí de ahí parte un concepto que se llama balance, en el que queremos que los dos grupos sean lo más parecidos posible, porque estamos tratando de encontrar ese contrafactual. Ahí teníamos una foto de Marge de los Simpson peinada y despeinada. Obviamente Marge no puede estar peinada y despeinada al mismo tiempo, tiene que estar o peinada o despeinada, y la observamos en una situación. Entonces, esa aleatoriedad nos permite comparar los grupos entre el grupo que recibe tratamiento y el grupo de control, que nos permite responder a la pregunta que hubiera pasado con los de tratamiento si es que no hubieran recibido ese tratamiento, y comparar los resultados entre tratamiento y control. Muchas gracias, Gustavo. Han seguido llegando preguntas. Una de ellas tiene que ver con la hoja de ruta para el diseño de experimentos de economía del comportamiento en la tributación local. Les queremos informar que luego de este evento vamos a poner a disposición todo el material que hemos elaborado, y además en el marco de un proyecto que tenemos sobre economía del comportamiento, hemos elaborado una guía muy básica de cómo implementar experimentos de economía del comportamiento en el ámbito tributario. O sea que vamos también a compartir esa información para los que están interesados. Tenemos dos preguntas más, una para Carlos nuevamente, y habla sobre la diferencia de efectividad de las cartas físicas respecto a los mensajes digitales. Y la otra pregunta, que va para Gustavo, indica si varía el tipo de instrumento utilizado dependiendo del tipo de contribuyente. Es decir, si varía el empujón, el nudge, en función del tipo de contribuyente. Adelante, por favor. Sí, es una muy buena pregunta, y creo que es muy pertinente, más que nada en este momento, ¿no es cierto?, donde muchas administraciones se están moviendo a tecnologías digitales. Cuando nosotros hicimos ese trabajo con la DIAN, ¿no es cierto?, con la Dirección Tributaria, la Administración Tributaria de Colombia, yo la verdad, para ser sincero, yo pensaba que el mensaje digital no iba a tener tanto efecto. Y probablemente la razón por la cual lo pensé, yo venía de la tradición más de acá, de Estados Unidos, donde básicamente el email no es un instrumento válido de comunicación por parte de la administración tributaria en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, cualquier tipo de comunicación que si uno reciba por email va a ser tratada como spam, ¿no es cierto?, como algo así. Sin embargo, nosotros en ese trabajo vimos cómo el email por parte de la DIAN, de la Administración Tributaria, tenía el doble del efecto que tenía la carta. Entonces, creo que acá hay dos temas que hay que tener en cuenta. Un principal tema que hay que tener en cuenta es la calidad de la base de datos, que es un tema que algunos municipios o algunos gobiernos hacen muy bien y otros no tanto. Es decir, puede pasar, por ejemplo, que uno tenga los datos de contactos físicos del contribuyente muy viejos, mientras que tiene los contactos de contribuyentes electrónicos mucho más recientes, porque se hizo un traspaso al sistema, con lo cual eso claramente va a afectar la efectividad de uno u otro. También, por ejemplo, a veces, cómo fue el sistema de registro que se realizó del correo electrónico, por ejemplo. Lo que hemos visto en algunas administraciones tributarias
era que cuando se hizo el registro del correo, solamente se le indicó al contribuyente que escribiera en un papel o que diera el número del correo y no hubo un sistema de verificación. Claramente, si hubo un buen sistema de verificación del registro electrónico, la efectividad va a ser mayor. Y también va a depender muchísimo de cuál es la cultura, de nuevo, en ese lugar, como les decía al principio. Si la cultura es, ahora la administración tributaria se pasó a medios digitales, y todo el mundo sabe que la administración tributaria se maneja con medios digitales y que el medio digital tiene la misma legalidad que el medio físico, entonces ahí va probablemente a tener mayor efecto que la carta. Una característica que tiene muy importante el medio electrónico comparado con el medio físico es que disminuye mucho en general los costos de transacción, en el sentido de que uno tiene una deuda, le llega el email y el email dice cliqué acá para pagar, y la persona solamente tiene que cliquear y entrar a un website y hacer el pago. Claramente eso le baja muchísimo los costos de transacción al individuo, que si recibe una carta y con esa carta tiene que ir a algún lado, etc. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, resumiendo, el medio electrónico funciona en muchos lados, y funciona muy bien y mejor que el método físico, tiene muchísimas ventajas, pero de nuevo, va a depender del contexto puntual de la administración tributaria y del país en el cual se lleva adelante. Gracias, Carlos. Bueno, sobre la pregunta si varía el empujón o el nudge en función al tipo de contribuyente. En realidad ahí hay dos respuestas. Dependiendo de los tipos de contribuyentes se podrían utilizar distintos nudges, distintos tratamientos y evaluar cuál de esos tratamientos funciona mejor. Entonces, ante un universo de contribuyentes se puede probar distintas características que está con distintos tipos de afectaciones al comportamiento, que está condicionado a dos cosas. Una la decía Carlos, que tenía que ver con la calidad de la base de datos y el universo de personas que puedas tener. Y la segunda tiene que ver con el tipo de análisis que quieras hacer, el tipo de afectación que quieras hacer para poder tener un resultado. Ahora, por el otro lado, por el tipo de contribuyente. En realidad, parte de la esencia de esto es que los contribuyentes que reciban el nudge sean parecidos, sean lo más iguales posibles. Lo que sí se puede hacer es categorizar y partir por tipos de contribuyentes y aplicar el mismo nudge a diferentes grupos de contribuyentes, a diferentes tipos de contribuyentes en función a lo que se quiera estudiar. Esto va por el lado más de heterogeneidad en los tratamientos y heterogeneidad en los resultados para ver cómo se comportan ese tipo de individuos. Entonces, se pueden hacer esas variaciones de este tipo de ejercicios y de esa forma también nos permite identificar cuáles son los empujones, cuáles son los nudges más efectivos en los distintos grupos y en el agregado también de contribuyentes. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay alguna pregunta más. A ver, damos paso a una pregunta más. Esta pregunta es para Carlos. Nos preguntan, en tu experiencia, Carlos, ¿cuánto tiempo puede utilizarse un nudge o un empujón, el mismo empujón, para modificar el comportamiento tributario de los contribuyentes? Otra excelente pregunta. Claramente es una pregunta que tiene muchísimos matices, ¿no es cierto? Y podríamos dedicarle horas al punto este. Hay un tema que es importante, que es que muchos de estos nudges, de estos empujones, de estos mensajes que hemos estado hablando, algunos de ellos tienen corta duración. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir? Uno le manda el mensaje a la persona, le cambia la percepción, esa persona quizás cambia el comportamiento, pero luego quizás la validez de ese mensaje o el salience, como decimos, ¿no? La relevancia que tiene el mensaje en la persona quizás decae en el tiempo. Con lo cual, es importante estar llegándole al contribuyente continuamente, de manera de que mantenga la relevancia el mensaje. Pero como creo que la pregunta tiene que ver, digamos, es que si uno repite siempre lo mismo, claramente ahora el mensaje pierde validez. Como les decía en uno de los ejemplos, si uno le manda la misma carta al contribuyente 20 veces y probablemente a la vez 21 el contribuyente ya ni la lee y la descarta. Con lo cual es importante mantener el mensaje,
sea cual sea. Es importante llegar al contribuyente, pero también es importante que esto no se haga algo que sea demasiado, ¿cómo se dice? A veces me cuesta hablar en español, pero digamos que le sea demasiado recurrente y que la persona lo descuente. Es como uno cuando dice el tema de los reminders, ¿no? de los recordatorios. A veces si uno sabe que va a tener un recordatorio, entonces uno no se prepara para eso porque, bueno, ya me avisarán. Bueno, con esto pasa lo mismo. Con lo cual, creo que es importante eso. En su momento nosotros diseñamos un sistema que era muy interesante, que era un sistema de mensajes donde los mensajes reaccionaban al comportamiento del contribuyente. Entonces, yo le mandaba un mensaje al contribuyente diciéndole, usted no pagó. Ahora, si la persona pagaba, la persona ahora recibía un nuevo mensaje diciendo gracias por haber pagado, y el mensaje se adaptaba a este nuevo comportamiento, y la idea era que cada mes o cada bimestre que el contribuyente tomaba un comportamiento, entonces el mensaje que recibía cambiaba y se iba adaptando para generar ese buen comportamiento en el largo plazo. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias, Carlos. Una última pregunta para Gustavo y tiene que ver con la efectividad de los empujones y cómo se puede utilizar las técnicas del costo-beneficio, ¿no? Básicamente la pregunta es no solamente que evaluar la efectividad de un experimento a partir de la significación estadística, sino cómo podemos incorporar conceptos de costo-beneficio para la administración local. Bueno, yo creo que esa pregunta es interesante en el sentido de que te muestra qué tanto te sirve este tipo de intervenciones para mejorar los recursos que reciben, por ejemplo, los municipios o los gobiernos subnacionales como los estados. Entonces, parte de la respuesta tiene que ver con que dependiendo del tipo de intervención, el costo de este tipo de intervenciones en general tiende a ser demasiado bajo para un beneficio relativamente interesante. Creo que en el ejercicio que mostraba Carlos subía en 10% la recaudación. Entonces, aumentar la recaudación ante una intervención que no es demasiado grande se hace bastante atractivo. O sea, con lo que decía Carlos, obviamente puede haber un desgaste después si uno comienza a atacar con esto como cuando te mandan las notas en el celular, que al final ya ni las lees, pero las intervenciones tienen que ser bien diseñadas y bien medidas. En general, como el costo tiende a ser no bastante, pero relativamente bajo para el beneficio que se puede lograr con este tipo de intervenciones. Obviamente no es un caso en el que, como se dice en inglés, one size fits all. No es que la prescripción funciona igualmente para todos los lugares, eso se relaciona con el tema de validez externa, sino que es particular para cada uno de los lugares. No es una teoría homogénea para todas las intervenciones que se hace, sino tiende a ser unos resultados que son más particulares a cada uno de los lugares. Pero en general, el costo tiende a ser relativamente bajo comparado a los beneficios que se pueden lograr con este tipo de intervenciones. Muchísimas gracias, Gustavo. Vemos que las preguntas que nos han enviado son preguntas todas muy interesantes y muestran el enorme interés que tiene nuestra audiencia en estos temas. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del webinar, que es básicamente la presentación de unos casos y tenemos a dos personas que nos van a acompañar en esta presentación. Soraya Román es la encargada del Laboratorio de Economía Experimental de la Universidad Privada Boliviana. Sus áreas de interés son economía experimental, economía del comportamiento y salud. Y Soraya tiene un doctorado en economía en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro de Brasil. Y Simeón Schatztel, investigador visitante en el sector de instituciones para el desarrollo del banco. Sus áreas de interés son la evaluación de impacto, la economía del comportamiento y diversos temas de finanzas públicas. Tiene un doctorado en la Universidad de Nuremberg en Alemania. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Huáscar. Buenas tardes a todos. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte del webinar y lo que voy a hacer es, en realidad, vamos a presentar 3 casos destacados sobre aplicaciones de economía del comportamiento para mejorar la recaudación tributaria a nivel subnacional. Estamos a cargo de esta presentación Simeón Schatztel,
Y yo, Soraya Román. Entonces, estos son los casos que vamos a presentar. Tenemos 3 estudios que se realizaron en el continente americano que ven una gama diferente de empujones para mejorar la recaudación tributaria. Entonces, el primero titula ¿Cómo hacer que los morosos paguen? Y fue realizado en Estados Unidos. El segundo es ¿Cómo hacer que la ciudadanía contribuya a la recaudación? Es un trabajo desarrollado en Sao Paulo, Brasil. Y el tercero es ¿Cómo mejorar la efectividad de las auditorías? Es sobre un caso de impuestos a las empresas en Uruguay. Entonces, de estos 3 casos, el primero y el tercero utilizan como mecanismo para el empujón las cartas, que es un mecanismo ampliamente utilizado. Y el segundo caso es un poco diferente, combina el uso de preferencias por loterías, información a terceros y tecnología para elevar la recaudación tributaria. Entre el primero y el tercero, el primero, que es el que vamos a presentar a continuación, está relacionado con normas sociales y emociones como la vergüenza, mientras que el tercero es un poco más clásico en términos de medidas y explota el efecto de cambiar la percepción de auditorías en la población. Además, este último caso también ve temas de reciprocidad fiscal. Todos los estudios de caso tienen esta estructura. Presentamos primero el desafío tributario o el problema que está abordando el estudio, luego el empujón o intervención, que básicamente es cómo pretenden solucionar el problema, y finalmente los resultados, que lo que nos dicen es si funcionó la solución propuesta y en qué medida. Cuando expliquemos el empujón o la intervención, van a aparecer unas diapositivas con unos mensajes en verde que resaltan conceptos de economía del comportamiento que están por detrás de la intervención. Entonces, comenzamos con el primer caso. ¿Cómo hacer que los morosos paguen? Entonces, este fue un estudio desarrollado en Kansas, Kentucky y Wisconsin, en Estados Unidos. Y la idea central del estudio era aumentar la visibilidad de deudores, de los deudores de impuestos, o sea, hacerlos más visibles y además resaltar información financiera y ver si a través de este empujón lográbamos que estos deudores paguen sus deudas. Entonces, en Estados Unidos, la mora fiscal representa el 25% de la brecha en recaudaciones. Entonces, hacer que los deudores paguen puede ser importante para mejorar las recaudaciones tributarias. En este caso, la idea es utilizar lo que se llaman shaming penalties, en inglés, que significa penalidades para avergonzar. Entonces, lo que se ve en el experimento, en este estudio, es que se hace más visibles a los deudores y entonces eso desata en ellos sentimientos de vergüenza porque tal vez no son aprobados socialmente, ¿no? Ser deudor no está bien visto y esto ocasiona que ellos decidan pagar sus deudas. Comparamos este caso con un caso más sencillo, un empujón más sencillo, que es básicamente recordarles que tienen que pagar y cuál es el costo de la deuda. Más o menos como mencionaba Carlos Scartazzini al inicio cuando explicaba el caso de Junín. Okay. Entonces, ¿en qué consiste la intervención? Bueno, lo que ocurre es que en Estados Unidos, ya desde el año 2007,
muchos estados comenzaron a publicar listas de deudores de impuestos. Y estas listas eran publicadas en línea, como ustedes pueden ver, en la página web que se encuentra ahí a su derecha. En realidad, el problema es que aunque esta información está publicada en línea, no sabemos quiénes han visto esta información y si es que esto ha ocasionado algún efecto sobre los deudores. Entonces, para ver cuál es la efectividad de tener esta información pública, lo que hacemos lo que se hace en el experimento es enviar cartas a ese listado público de deudores, ¿sí? Entonces envían 34.334 cartas que tienen dos tipos de mensajes asociados a dos empujones. El primero es un mensaje de visibilidad. Básicamente, lo que la carta contenía era el nombre de la persona que estaba en un listado de nombres publicados en esa página web y que era colocado en la carta, como ustedes pueden ver a la derecha. La diferencia entre una menor visibilidad y una mayor visibilidad estaba dada por el mensaje que está resaltado en el cuadro celeste. Algunos recibieron un mensaje que decía, tu casa fue escogida para recibir esta carta, ¿no? Y obviamente esta carta además contiene la dirección web donde ellos pueden verificar que efectivamente esta información es pública, ¿sí? El otro mensaje, el que tenía más visibilidad, decía, su casa y la casa de sus vecinos fueron escogidas para recibir esta carta. Entonces, la variación en la visibilidad estaba dada por este hecho, porque ahora el deudor sabía que sus vecinos lo podían conocer como un deudor. La segunda variación o el segundo empujón era un recordatorio financiero, que básicamente lo que decía era, mire, ustedes tienen esta lista pública de deudores y si no paga, el costo de la deuda va a ser tal, ¿no? Y va a ir aumentando en esta magnitud. Algunos recibieron esa información y otros simplemente la carta señalando que existía la información de los deudores y que era pública. Entonces, aquí lo que podemos ver son estos 4 conceptos de economía del comportamiento. Básicamente se está jugando con la emoción y la vergüenza que pueden sentir los deudores al saber que es público su incumplimiento de las normas sociales, ¿no? Uno pensaría que es correcto pagar impuestos y si no es correcto, entonces eso puede generar en ellos emociones de vergüenza por no ser aceptados socialmente, etc. Pero además también hay un problema de atención limitada, ¿no? Porque a pesar de ser esta información pública, en principio los deudores no estaban respondiendo a ella o no se sabía si estaban respondiendo a ella, entonces simplemente recordarles que existe esta información y cuál es el costo de la deuda puede ser otra forma de empujón, ¿no? En ambos casos estamos utilizando el concepto de salience, estamos resaltando aspectos que son relevantes para el pago de la deuda. Y estos son los resultados. Entonces, este fue el efecto de la carta de visibilidad. Incrementó en 2 puntos porcentuales la probabilidad de que los deudores paguen su deuda. Pero esto fue efectivo solamente para montos pequeños de deuda. En cambio, la carta de recordatorios financieros sí fue efectiva, ¿no? Incrementó en 1 punto porcentual la probabilidad de que paguen su deuda los deudores y aunque este monto fue menor, en promedio sirve para cualquier monto de deuda. Entonces, ¿la vergüenza es efectiva para recuperar deudas? La respuesta es sí, si es que estas deudas son pequeñas. Caso contrario, simples recordatorios del costo de la deuda podrían llegar también a ser efectivos. Y en términos de recaudaciones fiscales,
tal vez serían más interesantes, ya que no dependen del monto de la deuda. Eso es todo. Muchísimas gracias, Soraya. Simeón, adelante, por favor. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes desde Alemania. Por favor, ¿me pueden confirmar desde Washington que se me escucha? Se te escucha perfectamente. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la invitación, Huáscar. Este segundo caso que voy a presentar es un poco distinto de los otros dos, como ya lo señaló Soraya, porque no es un empujoncito, sino más bien se trata de todo un programa de incentivos para hacer que los ciudadanos participen y contribuyen a la recaudación. En este caso, es un estudio del estado de São Paulo en Brasil, que fue el pionero en implementar ese tipo de programa que les voy a escribir a continuación. ¿Cuál era el desafío tributario que el estado de São Paulo afrontaba? Era el siguiente. Se estimaba que casi la mitad, aproximadamente la mitad de las ventas de minoristas no eran reportados. Estoy hablando de que empresas están vendiendo a consumidores finales. Esas empresas se llaman minoristas y había el impuesto sobre el valor agregado, la IVA estatal en este caso, para pagar, pero en la mitad de los casos los minoristas no pagaban, no reportaron sus ventas a los consumidores finales. Entonces, más concretamente, el desafío tributario era hacer que los consumidores pidan nota fiscal, porque una tal nota fiscal, un tipo de recibo, es la precondición para poder recaudar el impuesto sobre esas transacciones. Y hoy en día, no lo uso solo el estado de São Paulo en Brasil, sino muchos otros estados también, y también muchos municipios, varios municipios, lo utilizan para recaudar impuestos sobre servicios. Entonces, a continuación, voy a describir un poquito más en detalle qué es la nota fiscal paulista, en este caso, como se llama. Es un programa complejo, pero voy a intentar de describirlo de forma breve. Entonces, esa nota fiscal, ya lo mencioné, es importante es un recibo para poder recaudar el impuesto, pero lo que pasa es que los consumidores finales muchas veces no pidan esa nota fiscal porque no tienen tienen poco interés tal vez en pedirlo porque tal vez no saben, no ganan nada con pedirlo, y es ahí donde el programa Nota Fiscal Paulista empieza. ¿Por qué? Porque creó dos incentivos para los consumidores finales para pedir la nota fiscal. El primer incentivo es la participación en loterías, el chance de ganar dinero. ¿Cómo funcionaba eso? O todavía funciona así. Las personas, los consumidores, cuando compran alguna cosa, piden la nota fiscal y entran algún código en un sistema en línea. Antes se hacían también algunas partes en papel, hoy en día ya es todo con aplicativo y en línea. Y así automáticamente participan en loterías para ganar dinero. Segundo incentivo, al mismo tiempo, hay un reembolso, todavía hay reembolso de impuestos personales, o sea, el reembolso de impuestos que ya pagaron. Entonces, es otro incentivo financiero. Y lo que voy a presentar se basa en un estudio de Naritomi que utiliza muchos datos, más de 500,000 de empresas en el estado de São Paulo y más de 500,000 de participantes en el programa Nota Fiscal Paulista. Vamos a ver a continuación cuáles son conceptos de la economía del comportamiento detrás de la intervención. Primero,
es importante, o sabemos que información de terceros sobre transacciones imponibles son muy útiles para recaudar, y en este caso los consumidores actúan de alguna manera como auditores y generan información para el Estado. No pagan ellos este impuesto, pero generan información para que el Estado pueda recaudar este impuesto con la nota fiscal. Segundo, sabemos que las personas, por lo menos algunas, o una gran parte, les gusta participar en este tipo de loterías. Tienen tal vez alguna preferencia para loterías, tal vez tienen unas creencias incluso sesgadas que van a ganar, pero vamos a ver que realmente muchas personas participan y el incentivo es más poderoso del incentivo monetario, digamos. También hemos visto en este caso que personas creen, por ejemplo, que cuando alguien ganó con una nota fiscal emitida de una tal empresa, después las personas pidan más notas de esa empresa, tal vez porque creen que después van a ganar también, como tipo empresa de la suerte. También eso sería una creencia un poco sesgada, tal vez no perfectamente racional. Y también vamos a ver atención limitada en la segunda diapositiva. Y lo que todavía no se ha estudiado con mucho detalle en este caso son posibles efectos de framing y de aversión a la pérdida. ¿Cómo es eso? Sabemos que perder algo es peor que ganar el mismo monto, más o menos. O sea, pesa más perder. Y el impuesto pagar impuestos tal vez es perder algo, entonces el reembolso de impuestos puede ser una ganancia o puede ser percibido como bajar una pérdida. Entonces sería tal vez posible jugar con esos efectos de framing de la evasión a la pérdida para optimizar el programa en ese aspecto, y eso creo que es algo que en el estudio en este caso ya está, pero que se podría estudiar más en detalle más adelante. Entonces, quiero avanzar y presentarles resultados. Primero, algunos resultados más bien auxiliares. Vemos ahí a la izquierda que realmente esas loterías crearon un gran interés, y lo vemos en búsquedas Google para Nota Fiscal Paulista, NFP, y ese alto interés es sobre todo en los días que se realizan las loterías. Eso nos muestra un poco también la atención limitada. Vimos a la derecha otra cosa interesante. Si una persona gana incluso solo $5 en estas loterías, después va a pedir más notas fiscales. Y eso no entendemos perfectamente por qué, si ahora cree que es más probable que va a ganar de nuevo, pero es un efecto comportamental que hace que la lotería es más efectiva en incentivar la participación en el programa. Vamos ahora a los resultados que son ya de más interés para la Hacienda. Primero, a la izquierda, es un aspecto del programa que quiero también destacar antes de volver o de ir a la derecha y ver los efectos sobre los ingresos reportados. Pero a la izquierda vemos que había la posibilidad de reclamar si la nota fiscal no se emitió o si se emitió de forma errada. Y lo que vemos ahí es que si hay reclamación, después se emiten notas fiscales, más notas fiscales, 7% más, comparando con sin reclamación. Entonces, ese aspecto del programa también funciona, genera más notas fiscales emitidas, que son la base para poder recaudar este impuesto. Entonces, ahora a la derecha, todavía no es recaudación lo que vemos ahí, pero ya estamos muy cerca y es muy importante. Muestra el efecto total del programa Nota Fiscal Paulista, loterías y reembolsos sobre ingresos reportados. Y vemos más exactamente, lo que vemos es una comparación de los ingresos reportados de minoristas con los mayoristas. Los minoristas
venden a los consumidores finales, ellos ahora tienen esos incentivos para pedir nota fiscal. Entonces los minoristas son muy afectados por el programa, mientras los mayoristas que venden a otras empresas, estos mayoristas son menos afectados. Y el gráfico muestra que después del inicio del programa, que son las líneas rojas, los ingresos reportados de los minoristas aumentaron un 21% encima de los mayoristas. Y eso es el efecto del programa que se puede recaudar. Y lo voy a mencionar ahora. ¿Qué trae para Hacienda? ¿Qué trae para Hacienda ese programa? Primero, tienen en cuenta que ese programa tiene un costo. Primero, hay que pagar los impuestos, disculpen, hay que pagar los premios y los reembolsos de los impuestos. Segundo, hay que pagar el programa en su implementación, la tecnología. Y tercero, hay otro efecto contrario, que las empresas no solo comienzan de reportar más ingresos, sino también reportan más costos. Sin embargo, teniendo en cuenta estos tres costos, la recaudación neta de estos costos aumentó un 10% aproximadamente, o sea, pago por sí para la Hacienda. Y las loterías parecen un incentivo poderoso para la participación en este caso, y como lo señalé, la aversión a las pérdidas, tal vez en los reembolsos de impuestos podría ser se podría estudiar en el futuro cuán fuerte es este efecto comportamental también en este programa. Ahora voy a seguir con nuestro último caso hoy, que es, como lo introdujo Soraya, un poco más clásico en el sentido de que se trata de empujones de cartas que se mandan a los contribuyentes, en este caso también a empresas en Uruguay, y plantea la pregunta, ¿cómo mejorar la efectividad de las auditorías? El desafío tributario en este caso era el siguiente. En Uruguay, la evasión no es tan alta como en otros países de América Latina. Sin embargo, es aproximadamente un cuarto del IVA que era evadido. Y el desafío era incrementar el cumplimiento y la recaudación solo mandando información, solo con empujones, porque, por ejemplo, realizar más auditorías, eso tendría un costo mayor, mientras mandar cartas tiene un costo menor. Y se trata ahí también del impuesto al valor agregado, pero también de otros impuestos sobre las empresas. Entonces, ¿qué es que la Administración Tributaria Uruguaya hizo? Ellos mandaron cartas, empujones, a 20,000 propietarios de pequeñas y medianas empresas. Y lo hicieron de forma aleatoria, eso porque eso permite medir bien los impactos. Voy a presentar los 3 tipos de cartas más importantes para nuestro estudio aquí. Primero, mandaron una carta de base para poder comparar los otros tratamientos, como se llaman también. En esta carta base solo había información regular. Somos la administración tributaria, usted tiene que pagar impuestos. Y también hubo una frase que estaba en todas las otras cartas también, y es la siguiente. Les pedimos pagar sus impuestos para todo el país, para un Uruguay más desarrollado y con una mayor cohesión social. Entonces, esta frase es una llamada al cumplimiento con normas sociales y estaba en todas las cartas ese concepto de la economía comportamental. El segundo tipo de cartas eran las cartas de interés de este estudio. Se mandaban cartas con la probabilidad de ser auditado y las multas asociadas
basados todo eso en información verdadera y histórica. ¿Por qué esas cartas? Primero, para aumentar la recaudación. Segundo, para poder entender si las empresas, los contribuyentes realmente reaccionan como lo predicta el modelo clásico del contribuyente, y ese modelo clásico dice que las personas hacen un cálculo de costo-beneficio tomando las probabilidades exactas de ser auditado, y las multas hacen un cálculo vale la pena evadir o no, y lo hacen o no lo hacen, según este cálculo. Y eso es vamos a ver qué pasa con ese cálculo, con ese resultado. El tercer tipo de cartas eran cartas con informaciones concretas sobre servicios públicos financiables si la tasa de evasión fuese un 10% menos. Eso llama a la reciprocidad fiscal, otro concepto de la economía comportamental que ya se presentó. Y también aquí la idea era comparar las varias cartas para ver cuáles son más efectivas. Antes de ir a esos resultados, voy a presentar brevemente los conceptos de economía del comportamiento detrás de este empujoncito de esta intervención. Ya hablé del cumplimiento con normas sociales, ya hablé de reciprocidad. La emoción, miedo, es también importante en este caso porque vamos a ver que esas cartas funcionan un poco como espantapájaro. Tal vez da un poco miedo recibir una carta de la administración tributaria. También vemos que hay creencias sesgadas. En este caso, las personas sobreestimaban la probabilidad de ser auditado, y de forma indirecta vamos a ver costos cognitivos, y lo vamos a ver de forma indirecta porque no vamos a ver ninguna diferencia entre las cartas con probabilidades y multas distintas, y eso puede tener que ver que es complicado hacer un cálculo exacto de costos, beneficios de evadir o no, o tal vez no lo quieran hacer. Entonces hay varios aspectos de la economía comportamental aquí. Vamos a los resultados. Primero vamos a comparar las cartas con estadísticas de auditoría, es decir, las probabilidades de ser auditados y las multas, comparando esas cartas con la carta base. Y eso lo hace la línea roja, y nos muestra que si después de recibir las cartas, la recaudación del IVA aumentó con las cartas de auditoría relativo a la carta base. Ese efecto se dio durante 2 años, un 6.3% más en el primer año, después bajó ya el efecto. Vemos aquí que los parámetros disuasivos, cuáles eran las multas, cuáles eran las probabilidades de ser auditados, tenían poco efecto sobre la recaudación y el cumplimiento. Y eso se ve porque la línea roja y la línea verde que compara las multas en este caso son prácticamente estadísticamente iguales. Entonces, tal vez porque las personas no actúan de esa forma, de ese cálculo exacto, vemos ningún efecto aquí. Ya creo que ya mencioné que por alguna razón las personas recibiendo las cartas bajaron la probabilidad personal de ser auditado, sus creencias. Sin embargo, aumentaron su cumplimiento. Entonces, eso no conforma perfectamente con este modelo clásico económico del contribuyente que describí. Pero es bien interesante. Tercero, también seguramente les interesa qué pasa con las cartas, con las informaciones concretas sobre servicios públicos.
Eso lo vemos aquí comparando nuevamente con la carta base. Y vemos que también aumentó la recaudación del IVA relativamente a la carta base, pero el efecto disminuyó después del primer año y fue más pequeño que en el caso de las cartas sobre auditorías. Entonces, ¿cuál es el resumen de ese estudio de caso? La recaudación aumentó un 7% usando las cartas de auditoría y un 4%, poco menos, usando las cartas sobre servicios públicos. Y esas cartas empujones parece que funcionaron más bien como espantapájaros, porque sí aumentaron la recaudación, eso es lo importante para Hacienda, pero no en la manera que corresponde perfectamente al modelo clásico del contribuyente, porque las personas parece que no prestaron tanta atención a las multas y probabilidades exactas de ser auditados. Entonces, llegamos a la fin de la presentación de Soraya y yo de los casos destacados. Quiero sacar un pequeño resumen de los 3 casos que hemos presentado y también de muchos casos que hemos estudiado. Primero, los empujones e incentivos pueden aumentar el cumplimiento y la recaudación. No siempre va a ser así. Hay que prestar atención a varios detalles y la economía comportamental no puede solucionar todo, pero si se utiliza bien puede aumentar de forma importante el cumplimiento y la recaudación. Hemos visto que la simplicidad tiene su valor porque eso hace que las personas entiendan lo que está pasando y pueden actuar correspondientemente. Por ejemplo, simplificando información puede generar efectos positivos. Y recomendamos desarrollar tales intervenciones en equipo porque realmente requiere los insumos de muchas personas, de las ideas de varias personas, teniendo en cuenta estudios anteriores, no hay que reinventar la rueda. Y también recomendamos, obviamente, hace falta atención al detalle, pero también recomendamos ese diseño, un diseño que permita evaluar avances y impactos, como lo describió Gustavo Canavire. En muchos casos, eso sería un diseño experimental. Muchas gracias y estamos dispuestos y curiosos por sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soraya Simeón. Sí, nos han llegado varias preguntas. Le voy a pasar la palabra aquí a Alejandro para que nos diga las preguntas para ustedes y que también hay otra pregunta para nosotros acá. Bueno, muchas gracias, Soraya Simeón. Acá nos preguntan, la primera sería para el caso de Estados Unidos que explicó Soraya. Acá nos dicen, hay casos donde los shaming penalties o las penalidades para avergonzar tienen una especie de backlash o de efecto boomerang. ¿Qué quiere decir esto? Que los contribuyentes pueden ofenderse con la publicación de su deuda entre sus vecinos y luego tener una causa, digamos, más bien personal contra el gobierno local y no querer pagar. ¿Cómo podemos evitar que suceda esto, Soraya? Bueno, entonces el estudio no documenta ese efecto para este caso en particular, pero es un estudio de corto plazo. Habría que ver qué es lo que pasa más adelante. En principio eso no estaba documentado. Ahora sí existe esa posibilidad, pero habría que ver qué es lo que pasa. Y lo que creo que puede ser útil es trabajar en el diseño de los mensajes antes de enviarlos, ¿no? Intuyo que ese tipo de respuestas podrían ser más frecuentemente observadas si es que las personas colocan en el mensaje frases que resaltan demasiado o que incluyen, por ejemplo, juicios de valor sobre las acciones de los contribuyentes. En este caso, sí vale la pena, algo que es importante mencionar, es que esto se hizo sobre deudores, sobre personas que ya sabían que tenían una obligación con el gobierno
y que además fueron notificadas previamente sobre que esta información iba a ser pública, ¿no? Ellos recibieron 1, 2, 3 notificaciones y ante su no respuesta, la información fue publicada. Entonces, primero que hubo ese proceso previo, entonces tal vez eso hizo que no haya una respuesta negativa. Y lo segundo es que el momento de diseñar los mensajes son bastante neutrales, ¿no? No se incluyeron juicios de valor o ese tipo de connotaciones que podrían generar respuestas negativas. Muchísimas gracias, Soraya. De repente, para la audiencia, comentarles el tema de que en el caso que presentó Soraya es un caso de los Estados Unidos, donde la moral tributaria es bastante alta. Es decir, los niveles de evasión son bajísimos y la gente que no paga realmente se siente avergonzada por no haber cumplido su obligación tributaria. Entonces, el contexto, la cultura en el cual se introducen estos experimentos es también muy importante. En el caso de Estados Unidos no hay un backlash, no hay un efecto boomerang, por lo menos lo que se ha podido documentar. Pero no quiere decir que esto no podría ocurrir en América Latina, donde tenemos una cultura muy distinta en materia de tributación. Gustavo, creo que tenías un comentario también. Sí, no, en eso parte del diseño de los experimentos es quizás el más importante, ya que cuando uno está en el proceso de diseño de este tipo de ejercicios, es clave considerar esos factores que pueden ser exógenos al mismo experimento, pero que pueden rebotarse y jugar en contra de los resultados que uno quiere. Por eso, al momento de diseñar el experimento, es necesario hacer algún piloto, hacer algunos ajustes para poder tener el experimento lo más funcional posible y minimizar el costo de alguna intervención que pueda ser un costo nocivo, digamos, de las intervenciones. Y yo pongo mucho énfasis en esto en términos del diseño del experimento, porque ese es el que define el éxito o el fracaso del experimento. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahora pasamos a otra pregunta. Esta va a ser sobre el caso de Uruguay. Aquí uno de nuestros participantes le parece medio contraintuitivo. Nos dice, al elegir las cartas o los empujones que se utilizan en cada carta, dice, no debería de hacerse un análisis previo de los contribuyentes, porque en Uruguay, al ser aleatorio el envío de estas cartas, ¿cómo sabemos si es la mejor comunicación según el tipo de contribuyente? Este es para ti, Simeón. Muchas gracias por esta pregunta, que también es muy buena. Ahí hay un cierto tipo de trade-off. Para entender mejor cómo funcionan las cartas, les quiero mandar a una gran variedad de personas. De ahí voy a sacar conocimiento que funciona para esos tipos de personas, para otros tipos de personas, para otros tipos de personas. Si yo ya sé esas cosas, o ya estoy bastante seguro, en este caso, directamente diseñaría mis cartas y mis empujones específicamente para el tal grupo que ya conozco. Entonces, es obviamente relacionado, pero o quiero generar más conocimiento. En este caso, lo mando de forma amplia y comparo qué pasa con ese grupo, cómo funciona ese tratamiento con ese grupo, cómo funciona el otro tratamiento con ese grupo y con ese grupo, con ese grupo, con esas características. Pero si ya sé que funciona, lo mando directamente a las personas adecuadas para maximizar la recaudación. Es un poco generar conocimiento para el futuro, para poder recaudar más en el futuro, o ya conozco mis contribuyentes, ya sé qué tengo que hacer y voy directamente para recaudar. Listo, por ahí, Gustavo, ¿querías tú complementar también esta pregunta? Sí, perdón que esté metiéndome en esto, pero creo que se relaciona con una pregunta que teníamos antes, que tiene que ver con las distintas características de los intervenidos.
que si, por ejemplo, los que están recibiendo las cartas son bastante heterogéneos, si quieres, para poder estudiar el efecto. Uno de los ejercicios que se suele hacer es usar un poco de análisis de heterogeneidad que nos permite identificar distintos grupos de deudores. Digamos, pongámoslo así, unos deudores que son gente de la parte alta de la distribución del ingreso que tienen ciertas características y no pagan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un grupo de intervención, un grupo de tratamiento dentro de ese grupo de los que son, digamos, más ricos en términos de distribución del ingreso, y lo vamos a comparar con otro grupo que está en ese mismo grupo de gente, para que sean comparables unos con los otros. Vamos a cortar la muestra y hacer la misma intervención en otra parte que sea distinta de la distribución del ingreso. Por ahí la otra cola, estudiando a los que son por ahí los más pobres y que también son deudores, y los vamos a comparar con aquellos que están en la misma parte de la distribución del ingreso, pero que son no deudores. Entonces, para no comparar peras con peras, manzanas con manzanas, lo que terminamos haciendo es utilizar grupos que son comparables, que son homogéneos. Eso se puede, se puede trabajar es una alternativa de trabajo de esa forma. La otra es cuando tenemos muestras bastante grandes, podemos aleatorizar completamente, y la aleatorización nos ayuda a tener cierto balance a lo largo de las distribuciones que tenemos. Todo está en función de los datos que tenemos, todo está en función de la disponibilidad de información que podemos tener. Podemos trabajar con toda la distribución si es que es un universo grande, y partir por grupos, o de entrada podemos partir por grupos si el universo viene a ser un poco más restringido. Sí, perfectamente. ¿Puedo añadir algo? Claro que sí, adelante, por favor. Adelante. Solo reforzar que me parece que muchas veces uno piensa que sabe qué va a pasar y cuál es el mensaje adecuado, pero en los estudios se ve que también hay efectos inesperados. Entonces, muchas veces creo que se aprende algo de por ejemplo, aleatorizar, mandar varios tipos de información y no mandar ya solo un tipo de información, sino generar ese conocimiento también para el futuro. Muchísimas gracias, Simeón. También aquí revisando las preguntas, hay una pregunta bastante interesante y se refiere al tema de la aplicación de la economía del comportamiento a situaciones de elusión tributaria. Recordemos, elusión es básicamente cualquier acción que un contribuyente realiza para minimizar los pagos que tiene que realizar. Hemos estado, básicamente todos los casos tienen que ver con el tema de evasión, mora, no pago, pero hay otro ámbito de investigación que parecería ser interesante, que se refiere a la elusión tributaria. Entonces, la pregunta es si es que hay estudios en esta materia. Por lo que yo conozco, y voy a pedir también a mis colegas que me colaboren, no he visto tanto trabajo sobre esta área. Yo creo que es un área extremadamente interesante. Lo que estamos haciendo en el marco de un proyecto de investigación del banco es más bien algunos experimentos de laboratorio, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso del impuesto a la propiedad, hay una autodeclaración. Ahora estamos viendo qué ocurriría si en vez de tener una autodeclaración, el impuesto se cobraría a un nivel que corresponda a un nivel de mercado. Entonces se puede experimentar también con esos conceptos. El tema de la elusión tributaria, apuntamos el comentario que nos envían porque nos parece también un área de investigación extremadamente importante. No sé si es que Gustavo, Soraya o Simeón, si ustedes han visto algún paper o investigación sobre esta materia en particular. Bueno, sí, sin duda es un tema muy interesante, es un tema que tal vez ha sido explorado. En la cabeza no tengo un ejercicio de ese tipo. Creo que sería un tema muy importante de explorarlo con algún municipio, con algún gobierno subnacional con el cual se pueda trabajar este tema, porque la relevancia sin duda de la elusión puede llegar a ser bien grande en los países del continente. Entonces, hay algunos ejercicios que se han hecho en estos términos que tienen que ver con
algunos cambios que se han hecho, que no va tanto de la mano de los experimentos en sí, sino va de la mano de experimentos un poco más naturales, por algunos cambios de tasas impositivas que se han hecho y algunas exenciones que se puedan dar, y parte de lo que encontramos es que las empresas, y esto es para el impuesto a las empresas, el impuesto corporativo, que este tipo de estructuras de exenciones son más beneficiosas para aquellas empresas que tienen la imposición de este tipo de estructuras, vienen a ser más beneficiosas para las empresas más grandes. Es lógico porque tienen más capacidades que las empresas un poco más pequeñas. Entonces, no están evadiendo per se, pero utilizan mecanismos tienen una capacidad más desarrollada que las empresas pequeñas para aprovechar de este tipo de opciones. Entonces, ya bajando a nivel subnacional, en la cabeza no tengo esa información, y como digo, sin duda sería súper interesante poder hacer un ejercicio de ese tipo con algún gobierno de la región. No sé si Simeón o Soraya tienen algún comentario adicional sobre este tema de la elusión tributaria. Es importante, pero no tengo... Gracias por el comentario. Creo que estamos ya cerrando. ¿Hay alguna pregunta que quedó pendiente, Alejandro? Esta es una pregunta para Simeón, y dice uno de los participantes: ¿cómo funcionó la lotería en el caso de Sao Paulo y cómo se determinaron los premios? La lotería, si no me equivoco, se realizó cada mes con varios premios de dinero. Algunos, un premio muy grande, otros premios un poco más pequeños y muchos premios pequeños de $5. Y las personas se registraron para participar en este programa Nota Fiscal Paulista. Y después, al pedir las notas fiscales, ingresando datos en el sistema, ya participan automáticamente en esas loterías que se basan en el valor que está en la nota emitida. Entonces, mayor valor de la nota emitida, mayor chance de ganar. Así funcionan. Y la pregunta complementaria era: ¿y cómo se financian las loterías? Entonces, ¿cómo se financian las loterías? ¿Son recursos del propio municipio o son recursos del propio impuesto que de repente se destinan al pago de estas loterías? Son recursos del Estado, si no me equivoco. O sea, ya en muchos casos, también en municipios de Brasil, ya hay como normas legislativas que hay dinero para este tipo de programas. Entonces se paga desde este presupuesto, y como les dije, en este caso, como quería contar, en este caso se comprobó que los costos de los premios al final eran menores de lo que se ganó en el aumento de la recaudación. Muchísimas gracias, Simeón. Y bueno, vamos a dar fin al webinar sobre economía de comportamiento y tributación subnacional. En primer lugar, agradeciendo a nuestros invitados, Carlos Escartacini, Gustavo Canavire, Soraya, Simeón y Alejandro, todos por el trabajo realizado. También a la gente que está aquí detrás del webinar, pero que no se los ve y han estado trabajando arduamente: Diana Champi, Hugo Menéndez, Supe Iwan, también que son parte del equipo y que nos ha venido colaborando. Un saludo muy particular a todos los miembros de la red. Les queremos decir lo siguiente, simplemente a modo de cierre. Yo vengo de un taller, de un seminario internacional que se hizo en Perú esta semana sobre la reforma del impuesto a la propiedad. Y en ese evento, pues, se tocaron muchos temas de política fiscal, se tocaron muchos temas de
gestión tributaria, pero también surgió de parte de los municipios, particularmente de los secretarios de Hacienda, la necesidad de identificar un conjunto de acciones de bajo costo y de alta efectividad. Y creemos nosotros que la economía del comportamiento puede ser parte de la solución. Es parte del menú de oferta técnica que el banco ofrece a los subnacionales, para decir, apoyo técnico en materia de política pública, política fiscal, en tema de administración tributaria subnacional, y ahora también empezando a explorar lo que podemos hacer en materia de economía de comportamiento, que nos brinda una serie de herramientas de bajo costo y de alta efectividad. Decirles también que vamos entonces a compartir, como lo hicimos la anterior vez, todo el material que se ha elaborado para este webinar, además de incorporar las lecturas y algún otro material de soporte que hemos venido desarrollando en el marco de un proyecto de investigación. También decirles que vamos a continuar con esta serie. El próximo evento, el próximo webinar va a ser sobre el tema de transferencias de igualación. Vamos a pasar ya de un poco de la parte más micro a la parte más bien de política de descentralización fiscal, y los invitamos entonces a acompañarnos igualmente en este futuro evento que realizaremos en el marco de la red de descentralización fiscal y gestión subnacional. Dicho esto, un gran saludo a todos, nuestro agradecimiento por su atención y será hasta la próxima, hasta el próximo evento. Muchas gracias.